Norma. Hola, buenas tardes. ¿Alguien me puede confirmar si se me escucha con claridad? Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, profe, se escucha bien. Hola, buenas tardes, si se escucha. Bueno, ¿me escuchan entonces? ¿Sí? Bueno, profe. hoy... Gracias, María. Bueno, entonces, hoy les voy a hablar sobre el daño. Como ustedes saben, para que exista responsabilidad civil, o sea, para que nazca la obligación de indemnizar, es necesario que concurran 4 presupuestos. Esos presupuestos son la antijuridicidad, que consiste en la confrontación entre la conducta obrada y la conducta debida, la relación de causalidad, que conecta el hecho generador del daño con sus consecuencias y a su vez nos sirve también para sindicar o individualizar el o los responsables de ese hecho, el factor de atribución, que es un juicio de valor que realiza el legislador precisamente para adjudicar responsabilidad,
que ustedes seguramente ya han visto, que hay factores de atribución subjetivos y factores de atribución objetivos. Y por último, el cuarto presupuesto, que es el del cual voy a hablar el día de hoy, es el daño. Que les diría que es el presupuesto esencial. O sea, cuando ustedes hoy o mañana, como abogados, reciban una consulta para un reclamo de daños y perjuicios, o como jueces tengan que evaluar si hay un daño y perjuicio, lo primero que tienen que ver es si existe el daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil, por más que concurran los otros tres presupuestos. Vamos a ver más adelante que respecto de la antijuridicidad hay una amplitud de criterios a la hora de interpretarla o adjudicarla, que respecto de la relación de causalidad las teorías son más o menos amplias, que los factores de atribución son variables y se han ido ensanchando en el tiempo en cuanto a su contenido. O sea que siempre tenemos que prestar especial atención a este elemento, a este presupuesto que ha permanecido inalterable, que es el daño. Bueno, ¿qué es el daño? Nosotros lo tenemos definido el daño en el artículo 1737 del Código Civil, que justamente dice concepto de daño. Y dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Ese es el concepto de daño jurídico, precisamente porque es el concepto de daño que da el Código Civil, que es el ordenamiento madre a la hora de analizar este tipo de cuestiones. Desde un punto de vista amplio, o sea, desde el punto de vista de como lo define el diccionario de la lengua española, el daño es un detrimento, un perjuicio, un menoscabo, un dolor o una molestia que sufre una persona a raíz de algún acontecimiento que así lo provoca. Este acontecimiento coloca a la persona en un estado de situación disvalioso respecto del que tenía al momento anterior a la ocurrencia del hecho dañoso. O sea que el daño, en sentido amplio, es cualquier menoscabo, perjuicio, dolor o molestia o detrimento que pueda sufrir una persona como consecuencia de un hecho. Lo que tenemos que diferenciar nosotros es el concepto de daño jurídico del concepto de daño resarcible. Nosotros, la definición que da el artículo 1737 nos define el daño jurídico. ¿Y qué es el daño jurídico? Como ahí lo dice, es toda lesión o menoscabo que se sufre respecto de un derecho. En el código anterior se hablaba de derecho subjetivo, o sea, cuando se habla de derechos son todas las aptitudes o reconocimientos que la norma le otorga a la persona, ya sea de carácter patrimonial o extrapatrimonial, pero el concepto en el nuevo Código Civil se ha amplificado e incluye no solo los derechos subjetivos, sino también todo interés lícito, o sea, todo interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Y que tenga por objeto, y acá estamos viendo sobre de qué debe recaer el daño, tenga por objeto la persona, o sea un menoscabo, un perjuicio, un detrimento que sufre la persona, o que sufra el patrimonio de la persona, y también, agregado el código, los derechos de incidencia colectiva, para de esta manera aumentar la amplitud de la legitimación activa a la hora de reclamar supuestos, sobre todo en los llamados pequeños daños, que ya les voy a explicar más adelante. Pero por otro lado, el daño, desde el punto de vista definido como daño resarcible, es sinónimo de indemnización, porque en definitiva lo que se repara a través de la indemnización no son los daños, sino que lo que se reparan son las consecuencias que ese daño genera.
Entonces, el daño es la lesión o menoscabo que sufre la persona, pero la indemnización, que sería sinónimo de daño resarcible, son las consecuencias que genera esa lesión en el patrimonio o en su esfera personal o extrapatrimonial. Nuestro Código Civil establece un sistema que se llama de reparación plena o integral. O sea que se repara, este sistema de reparación plena o integral se opone a los sistemas que establecen topes cuantitativos o indemnizaciones tarifadas. Nosotros tenemos en nuestra legislación una cantidad de ejemplos de indemnizaciones, de leyes que establecen topes a las indemnizaciones o de indemnizaciones tarifadas. Por ejemplo, el Código de Minería establece un tope a las indemnizaciones, el Código, la Ley de Accidente de Trabajo establece topes a las indemnizaciones, no solo establece topes, sino que establece un sistema de indemnización tarifada. ¿Esto qué significa? Que cada daño tiene un valor. El Código Aeronáutico establece un tope, la Ley de Navegación establece un tope, la Convención de Viena sobre accidentes nucleares también establece un tope. Desde el punto de vista contractual, las compañías de seguro, en los seguros de responsabilidad civil, también establecen un tope en cuanto al monto, el alcance del monto de la cobertura. ¿Esto qué significa? Que en muchos ordenamientos se establece un tope máximo a la indemnización, y eso se opone al concepto de indemnización plena que tiene el Código Civil. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de indemnización plena o integral, no nos estamos refiriendo a una indemnización que no tenga un tope o que no tenga un límite, sino que lo que establece el Código Civil no es un tope cuantitativo, pero sí establece un tope cualitativo. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Si nosotros leemos el artículo 1740, justamente este artículo nos habla de la reparación plena. Y nos dice que la reparación del daño debe ser plena. Consiste en la retribución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. O sea que la indemnización, en definitiva, tiene que colocar al damnificado en la misma situación en que se encontraba antes que se produjera el daño. Porque si la indemnización fuese mayor, se produciría lo que se llama un enriquecimiento sin causa, y si la indemnización fuese menor, no sería una indemnización plena o integral. La indemnización se va a hacer o por un pago en dinero. La indemnización justamente es el equivalente a la prestación incumplida, o se puede hacer en especie, restituyendo efectivamente las cosas al estado anterior. Vamos a suponer, esto ocurre por ejemplo con el seguro de responsabilidad civil. Si yo tengo un siniestro con mi auto y se produce la destrucción total, la compañía de seguro muchas veces puede, como reparación, entregarme un vehículo exactamente igual, o sea, de las mismas características al que se destruyó, o puede ir a través del equivalente y darme una suma de dinero que me permita adquirir ese mismo vehículo en el mercado. En cuanto a la víctima es la que puede optar entre el reintegro específico, o sea, llevar las cosas al estado anterior, o pedir la indemnización. La primera opción, la de requerir el reintegro específico, no la va a poder utilizar si esta es total o parcialmente imposible. Generalmente no se pueden volver las cosas al estado anterior, o es excesivamente oneroso para el victimario, o sea, para quien está llamado a pagar la indemnización, o resulta abusivo, en cuyo caso el juez va a fijar la indemnización en dinero. Cuando yo les hablaba
que la indemnización tiene un tope cualitativo, es porque lo que se indemnizan son las consecuencias del hecho dañoso. Como yo les decía al principio, el daño resarcible justamente consiste en la indemnización, que es la que trata de reparar o dejar sin efecto las consecuencias disvaliosas producidas por el hecho dañoso. Pero las consecuencias disvaliosas de un hecho dañoso pueden ser infinitas. Si nosotros empezamos a concatenar hechos y consecuencias, podemos ir hasta el infinito. Supongamos una persona que llama a un remis para ir al aeropuerto con el objeto de tomar un vuelo a la ciudad de Montevideo para luego trasladarse al hipódromo de Montevideo, donde tiene previsto jugar una cantidad de dinero al caballo Rayo que participa de la segunda carrera. Y vamos a suponer que ese caballo, el caballo Rayo, gana la segunda carrera y paga 10-1 el valor del boleto comprado. Si el remis, cuando sale del domicilio del pasajero rumbo al aeropuerto, sufre un siniestro, vamos a suponer que viene otro automovilista y lo choca, y como consecuencia de ello pierde el avión, y como consecuencia de ello no llega a Montevideo a tiempo, y como consecuencia de ello no puede jugar el dinero que tenía planificado al caballo Rayo, y como consecuencia de ello pierde la posibilidad de ganar una cantidad importante de dinero que esperaba ganar con el viaje que había planificado. Si nosotros conectamos desde el punto de vista físico todos esos hechos, hay una relación de causa y efecto. O sea, ¿por qué esta persona no pudo obtener esa renta que esperaba obtener? Porque un automovilista chocó el remis en el que iba. Bien, entonces desde el punto de vista físico, todos los hechos, o la mayoría de los hechos se conectan. Bien, ahora desde el punto de vista jurídico, el código establece un límite cualitativo. Entonces va a decir cuáles son las consecuencias que se indemnizan de un hecho dañoso. Se indemnizan las consecuencias inmediatas y necesarias, o las inmediatas, y las consecuencias mediatas previsibles. ¿Qué son las consecuencias inmediatas? Las consecuencias inmediatas son las que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. O sea, que ante un mismo hecho antecedente siempre se produce la misma consecuencia. Para dar un ejemplo, si yo tomo un vaso de vidrio y lo suelto para que caiga al piso, la consecuencia inmediata y necesaria de ese hecho va a ser que el vaso se va a romper. O sea, ante el mismo hecho antecedente, siempre se produce, o casi siempre se produce la consecuencia. Podrá haber algún caso en que el vaso caiga de alguna manera y no se rompa, pero que lo que normalmente ocurre es que si yo suelto un vaso de vidrio al piso, se rompe. Entonces, la ruptura del vaso es una consecuencia inmediata del hecho generador, que es soltarlo para que se caiga al piso. Entonces, esa es la consecuencia inmediata. Esa consecuencia inmediata se indemniza siempre. Luego están las llamadas consecuencias mediatas. Las consecuencias mediatas son las que conectan el hecho generador con otro hecho que actúa o contribuye como concausa. O sea que el resultado que se obtiene depende del hecho generador del daño más otro hecho que se acopla o que se conecta con el anterior, y esos dos hechos conectados producen la concausa. Entonces, las consecuencias mediatas, las que conectan el hecho generador con otro hecho y su consecuencia, solamente van a ser indemnizables si son previsibles. Entonces, las consecuencias inmediatas y necesarias se indemnizan siempre,
y las consecuencias mediatas se indemnizan si son previsibles. Ahora, cuando hablamos de previsibilidad, la tenemos que analizar desde dos puntos de vista. La tenemos que analizar desde un punto de vista subjetivo y la tenemos que analizar desde un punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, tenemos que entrar en la cabeza del deudor o del responsable, y ver si esta persona efectivamente la previó. Ahora, esto, en la mayoría de los casos, es extremadamente difícil, salvo que el deudor confiese que había tenido en cuenta tal o cual resultado con su accionar. Con lo cual, el ordenamiento jurídico lo que exige es una previsibilidad objetiva, no subjetiva. ¿A qué me refiero cuando hablo de previsibilidad objetiva? Lo que es susceptible de ser previsto actuando con diligencia, cuidado y previsión. O sea, cuando yo, actuando de alguna manera, estoy en condiciones de prever determinado resultado, aunque subjetivamente no lo haya previsto. Entonces, supongamos que yo vengo con mi automóvil a las 3 de la mañana volviendo para mi casa, y hay un semáforo en rojo, y como tengo miedo que me roben, o pienso que a esa hora no hay nadie, cruzo el semáforo estando en rojo. Y vamos a suponer que el auto que venía por la transversal, aprovechando que el semáforo está en verde, cruza sin mirar, o sin prestar atención a ver si viene alguien por la transversal, y terminan colisionando. Entonces, ahí tenemos un hecho antecedente, que es que yo cruzo el semáforo en rojo, y tenemos otro hecho que actúa como concausa, que es que hay otro auto que con el semáforo en verde cruza por la transversal. Bien, desde el punto de vista del responsable, en este caso la persona que cruzó con el semáforo en rojo, es objetivamente previsible que puede cruzar un auto cuando tiene luz verde. Bien, aunque en el momento no lo haya previsto. Entonces a eso nos hablamos con la previsibilidad objetiva. Se refiere a lo que una persona, actuando con cuidado, previsión, con diligencia, está en condiciones de prever como resultado de sus actos, aunque efectivamente no lo haya previsto. Al lado de las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, existen las llamadas consecuencias causales o remotas. Las consecuencias causales o remotas son aquellas que el hecho que actúa como concausa está en un segundo, tercero o cuarto grado de relación. ¿Qué es lo que ocurre en el ejemplo que yo les di al principio de la persona que iba a jugar unos boletos a un caballo en el hipódromo de Montevideo, que a la postre resulta dañador? El ordenamiento jurídico no puede hacer responsable a la persona que embistió el remis, porque la consecuencia que su hecho provoca, que en este caso es la pérdida del pasajero de poder jugar, no es una consecuencia previsible. O sea, es una consecuencia remota, porque el hecho generador, al hecho generador se le unen 4 o 5 hechos que actúan como concausa, y no está en la previsión de ningún sujeto imaginar tal resultado. Entonces, la persona que embistió el remis tendrá que hacerse cargo de la consecuencia inmediata y necesaria, que es el costo de reparación del remis. También tendrá que hacerse cargo de lo que se llama el lucro cesante, o sea, mientras estuvo el auto en reparación, lo que perdió el remisero de ganar como consecuencia de esa actividad, porque también es una consecuencia, esa es una consecuencia mediata previsible. Tendrá que hacerse cargo si el pasajero sufrió algún tipo de lesión física como consecuencia del choque, porque también esta es una consecuencia inmediata y necesaria, pero no va a tener que hacerse responsable del dinero que esperaba ganar,
el pasajero en el hipódromo de Montevideo, porque esa es una consecuencia remota. Entonces, cuando nosotros hablamos de indemnización plena en el Código Civil, no estamos diciendo que la indemnización abarque todos los daños que pueda ocasionar el hecho generador del daño, sino que va a indemnizar solamente aquellas consecuencias que tengan un nexo adecuado de causalidad con el hecho generador. Y desde este punto de vista estamos estableciendo un tope cualitativo. Bien, ¿cuáles son los requisitos del daño resarcible? Estos los tenemos enumerados en el artículo 1739. Dice que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de perjuicio directo o indirecto, lo que está haciendo referencia es, nosotros al principio les hablé que una cosa es la lesión o el perjuicio, y otra cosa es la consecuencia disvaliosa, patrimonial o extrapatrimonial que ese perjuicio le genera al damnificado. Bien, cuando existe coincidencia entre la persona del lesionado y su consecuencia, se dice que el daño es directo. Ahora, cuando existe una diferencia entre la persona que sufre la lesión y quien soporta la consecuencia, estamos hablando de un daño indirecto. Entonces, cuando más adelante miremos que el Código Civil nos habla cómo se indemnizan los daños de personas que han sufrido una gran discapacidad, vamos a ver que están legitimados para reclamar el daño no solo el damnificado directo, que es la persona que sufrió la lesión que le generó la gran incapacidad, sino que también están legitimados las personas, los herederos forzosos, en tanto y en cuanto se vean afectados por dicha discapacidad. Entonces el padre, la madre, los hijos, o aquellas personas que tengan un trato familiar ostensible, también van a poder reclamar la indemnización. Entonces, en este caso tenemos, por un lado, la persona que sufrió el daño o la lesión, que es el damnificado directo, y por otro lado, van a haber personas que no sufrieron el daño directamente en su persona, o en sus bienes o facultades, sino que el daño les aparece como una consecuencia indirecta de la lesión sufrida por otro. Entonces, cuando el artículo 1739 nos habla del daño resarcible, nos dice que se van a indemnizar tanto los daños directos como los daños indirectos. Vamos a ver que respecto de determinadas tipos de indemnizaciones o determinados rubros, solamente van a tener derecho a reclamar los damnificados directos. Por ejemplo, el daño extrapatrimonial o el daño moral solamente lo puede reclamar el damnificado directo, y le está vedado, en consecuencia, a los damnificados indirectos. O sea que el daño indirecto solamente va a poder ser reclamado en algunos supuestos y siempre que se trate de un daño patrimonial. Dentro de un rato les voy a decir bien cuáles son las diferencias entre el daño patrimonial y extrapatrimonial, aunque seguramente ustedes ya se la imaginan. Después nos habla el artículo 1739 de daño actual o futuro. ¿Cómo nosotros hacemos para separar el daño actual del daño futuro? Si nosotros tomamos como punto de partida un hecho dañoso y a partir de ahí intentamos desmenuzar sus consecuencias, que son las que generan el derecho a la indemnización, todo daño es futuro, porque el daño siempre aparece
en forma contemporánea o con posterioridad al hecho dañoso. Entonces, hecho dañoso, daño. Me chocan el auto, me embisten, el auto sufre roturas, etcétera, etcétera. Siempre respecto del hecho generador, el daño es futuro. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el daño futuro se diferencia del daño actual por un momento de tipo procesal. Cuando una persona inicia una demanda de daños y perjuicios, en dicha demanda está haciendo una liquidación de los daños que pretende que sean resarcidos o reparados. Todos los daños que hayan ocurrido, cuyos efectos se hayan producido hasta el momento de la interposición de la demanda, son daños actuales. Y todos los daños cuyos efectos se vayan a producir con posterioridad a la interposición de la demanda, son daños futuros. En realidad, y esto ya afinar mucho el concepto, pero vale la pena aclararlo porque por ahí ustedes lo leen en algún lado y van a decir el profesor me lo explicó mal. La interposición de la demanda, cuando se hace referencia a la interposición de la demanda, en realidad este momento entre el daño actual y el daño futuro se extiende hasta lo que se llama la traba de la litis. ¿Qué es la traba de la litis? Cuando yo corro traslado de la demanda, o sea, le notifico de la demanda al demandado y el demandado la contesta. ¿Por qué se toma este momento? Porque hasta cuando yo inicio una demanda, hasta tanto la otra parte me la conteste, yo puedo ir ampliándola. O sea, puedo ir agregando rubros, puedo ir agregando conceptos, etcétera, etcétera. Desde el momento en que la otra parte fue notificada y me contestó, se produjo la traba de la litis. O sea que el objeto del proceso se circunscribe a lo que está siendo discutido en el marco de esa demanda y contestación. ¿Bien? En consecuencia, el daño actual justamente es el que se ha producido hasta el momento de la traba de la litis, cuyos efectos se han producido hasta el momento de la traba de la litis. Entonces yo, cuando inicio la demanda, porque fui víctima de un accidente de tránsito, digo, bueno, como consecuencia del siniestro, sufrí la fractura de mi pierna izquierda, tuve que ser operado, tuve que ponerme una prótesis, estuve 20 días internado, estuve 8 meses sin trabajar, dejé de ganar tanto dinero, gasté tanto en transporte, en gastos médicos, etcétera, etcétera. Bien, todo ese daño es daño actual. Como ustedes ven, desde que se produjo el hecho generador hasta que yo presento la demanda, transcurrió un montón de tiempo y los daños se fueron dando en forma escalonada. Primero me atropelló y me fracturó la tibia, luego vino una ambulancia y me subió arriba y me llevó hasta el hospital. Después que llegué al hospital me sacaron una radiografía, comprobaron las lesiones y me pusieron en terapia con cuidados intensivos. Ahí vino el médico traumatólogo y dijo, bueno, para operar a esta persona hay que comprar o conseguir tal prótesis. Hubo que comprar la prótesis, traerla, luego se hizo la operación, etcétera, etcétera. Luego comencé con la rehabilitación. O sea, que todos los daños, como consecuencia del hecho, como consecuencia del hecho lesivo, se van produciendo una serie de perjuicios, se van manifestando una serie de perjuicios que se van manifestando en el tiempo. No aparecen todos en forma instantánea con el hecho que los generó. Van apareciendo en forma paulatina. Entonces yo al momento de la iniciación de la demanda digo, bueno, hasta ahora todos los perjuicios que se han manifestado son estos. Y estos son los que reclamo. Ahora bien, también puedo reclamar el daño futuro, porque yo ya puedo tener conocimiento que
desde el momento en que inicié la demanda, hacia el futuro van a aparecer otros perjuicios que son consecuencia del hecho dañoso. Vamos a suponer que el médico me dijo, mire, usted va a tener que hacer rehabilitación durante 4 años. ¿Bien? Entonces yo ya sé que durante los próximos 3 años, si es que inicié la demanda al año de que ocurrió el hecho dañoso, voy a tener que seguir pagando rehabilitación. O por ahí el médico me dijo, mire, dentro de 10 años le tenemos que cambiar la prótesis, porque esta que le pusimos tiene una vida útil de tanto tiempo. Y entonces va a producir un desgaste y en tal momento le vamos a tener que reemplazar la prótesis, para eso le vamos a tener que hacer una nueva operación. O sea que yo puedo reclamar en la demanda también el daño futuro, que son las consecuencias disvaliosas que todavía no se han manifestado, pero que tengo la certeza que se van a manifestar. El otro requisito que me enumera el 737 dice que el daño sea cierto. ¿A qué se refiere con que el daño sea cierto? Que exista o que tengamos la certeza de que va a existir. El daño cierto se opone a lo que se llama daño hipotético o conjetural. Entonces, si yo voy a cruzar la calle cuando el semáforo me habilita y viene un automovilista a exceso de velocidad y pasa con el semáforo en rojo, y yo advierto esta circunstancia y rápidamente doy un paso atrás y me sigo al cordón, yo no puedo decir, mire, me podría haber matado. Es cierto, si no hubiese reaccionado, me podría haber matado, pero no puedo reclamar una indemnización de daño por ese acontecimiento porque es hipotético o conjetural. No ocurrió. ¿Podría haber ocurrido? Sí, pero no ocurrió. Y lo hipotético o lo conjetural, lo que no existe certeza de que vaya a ocurrir, no es indemnizable. Entonces, el daño futuro, que yo les mencionaba hace unos momentos, solamente va a ser indemnizable cuando es cierto. Cuando yo tenga certeza que dentro de un año me voy a tener que operar y cambiar la prótesis, o que voy a tener que hacer 3 años de rehabilitación, etcétera, etcétera. Por último, el 739, reitero, dice que el daño debe ser subsistente. ¿Qué significa que sea subsistente? Que no haya sido reparado al momento en que se solicita la indemnización, ya sea reparado por el dañador responsable o por un tercero. O también puede ser que el daño haya desaparecido, sin que para el perjuicio haya desaparecido para la víctima, sin que la misma haya tenido que erogar suma alguna para que ello ocurra. Si a mí me chocan el auto y lo necesito usar rápidamente, o no quiero esperar a que la compañía de seguro me analice los presupuestos, etcétera, etcétera, lo que puedo hacer es llevarlo al mecánico, que me lo arregle, pagarle la factura, y en consecuencia el auto va a estar reparado. Eso no significa que el daño haya desaparecido. Lo que pasó es que hubo una transformación del daño. El daño que desde el punto de vista mío, que soy la víctima, consistía en tener un auto roto, ahora consistía en que tuve que pagar una factura para repararlo, o sea que mi crédito se traslada al valor de esa factura, más los otros rubros que puedan corresponder, que ya vamos a analizar más adelante. O sea que ahí el daño subsiste, pero se transformó. ¿Bien? O sea, mi derecho a la reparación, que consistía en que me arreglen el auto, ahora se transformó en mi derecho a recibir una suma equivalente a la que gasté para repararlo. Ahora, si por alguna circunstancia el daño desapareció, por ejemplo porque la víctima me lo indemnizó o me lo arregló, o la compañía de seguro o un tercero, en ese caso el daño no es subsistente y en consecuencia no es reparable. Por último,
el artículo 1739 dice que la pérdida de la chance es indemnizable en la medida que su contingencia sea razonable y que guarde una relación adecuada de causalidad con el hecho generador. ¿Qué es la pérdida de la chance? La pérdida de la chance es la pérdida de la posibilidad de obtener un beneficio. Está emparentada con lo que llamamos el lucro cesante. Pero mientras el lucro cesante es una pérdida concreta y mensurable efectivamente, la pérdida de la chance es una pérdida en principio de carácter hipotético. Alguno de ustedes me podría decir, doctor, nos acaba de decir que el daño hipotético o conjetural no se indemniza, y pareciera que hay una contradicción con esto de la pérdida de la chance, que en definitiva es la pérdida de una posibilidad. Esa reflexión sería correcta, porque de hecho cuando yo estudié eso fue lo primero que me planteé. Pero hay que diferenciar el daño hipotético y conjetural, que es el que puede o no ocurrir, de la pérdida de la chance, que es concreta. Entonces, supongamos que un estudiante de Derecho se anotó para presentarse en un concurso en la Facultad de Ayudante Alumno. La facultad abrió un llamado a aspirantes, a ayudantes alumnos, que dice: aquellos alumnos que tengan más de la mitad de la materia cursada pueden anotarse como ayudante alumno, y los que resulten elegidos a través del sistema de concursos y antecedentes, hasta el final de la carrera van a percibir una suma de dinero mensual por esa actividad. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que un estudiante de Derecho se anota para rendir el examen, pero como consecuencia de un hecho imputable a otro, volvamos al tema del accidente de tránsito, o cualquier otro hecho que no sufra una incapacidad temporaria, esperemos que sea temporaria, que le impida participar del concurso. Entonces, lo concreto es que ese alumno perdió la posibilidad de ser elegido como ayudante alumno y de esa manera percibir una remuneración mensual por lo que le restaba de estudio de su carrera. ¿Se puede calificar eso como lucro cesante? No, porque en realidad no existe ninguna certeza de que ese alumno pudiese haber ganado el concurso. Y el lucro cesante requiere, como requisito sine qua non para su indemnización, que exista certeza respecto de la pérdida. En el caso que les di hace un rato del remisero, que le chocaron el auto, el remisero va a tener un presupuesto que le dice que arreglar el auto le sale tantos pesos y que van a hacer falta 10 días para la reparación. Puede acompañar, pedirle a su contador un certificado de lo que él facturaba en 10 días de trabajo, y va a reclamar eso como lucro cesante, porque sí tiene específicamente demostrada la pérdida de la posibilidad de ganar de manera directa e inmediata. Pero en el caso que estamos analizando del alumno que perdió la posibilidad de participar en el concurso, no existe ninguna certeza de que fuera a ganar el concurso y en consecuencia fuese a recibir la prestación por su servicio. Pero sí tenemos certeza de una cosa, que perdió la posibilidad de participar. Entonces, esta pérdida de la chance es indemnizada. Vamos a suponer que el accidente lo hubiese tenido cuando ya fuese elegido ayudante alumno y que no haya podido trabajar durante un periodo, supongamos, de 2 años,
y en consecuencia se haya visto privado de la remuneración. Entonces, multiplicaríamos la remuneración mensual, vamos a suponer que fueran 5.000 pesos, la multiplicamos por 2 años, en este caso son 60.000 pesos anuales, va a poder reclamar en concepto de lucro cesante 160.000 pesos. Que justamente la remuneración que hubiese percibido si hubiese pedido trabajar para el puesto para el cual ya había sido elegido y estaba desempeñando. Pero en este caso, en la pérdida de la chance, perdió la posibilidad de acceder a ese cargo. Y perdió entonces la posibilidad de ganar esos 120.000 pesos, ando mal en matemáticas, esos 120.000 pesos que hubiese ganado de haber sido entonces. El juez lo que va a mensurar es cuánto vale la chance. Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, ¿cuántos alumnos se habían presentado? 10. ¿Y cuántos fueron elegidos? 5. O sea que el alumno en principio tenía la mitad de la chance de ser elegido. ¿Bien? Entonces, mensuramos la pérdida de la chance en la mitad de lo que hubiese ganado si realmente hubieses elegido. Entonces, en vez de ser los 120 que se hubieran dado como lucro cesante, serán 60 que se dan como pérdida de la chance. Este es un cálculo muy sencillo que yo estoy haciendo para que ustedes entiendan el ejemplo. El cálculo puede ser mucho más complejo, porque supongamos que yo hubiese sido abogado del alumno, hubiera llevado antecedentes y le hubiera dicho, mire, conforme los antecedentes que tenía alguno de ellos, mi representado tenía mucho más posibilidades que el 50% de ser elegido. Y señalaría, mire, este alumno que tenía menos antecedentes de él, fueron elegidos. O sea que mi representado hubiese tenido más elegidos y más posibilidad de ser elegido, entonces en consecuencia diría que la chance fue mayor al 50%. Si yo fuera abogado de la compañía de seguro o del victimario y estuviese tratando de desvirtuar el rubro de indemnización, aportaría prueba diciendo, mire, este alumno en realidad no tenía ninguna chance de ser elegido. No tenía todas malas notas, no tenía ningún antecedente, y los que resultaron elegidos a la postre fueron todos aquellos alumnos que tenían mayor puntaje y mayores calificaciones y antecedentes que él. En consecuencia, la chance de este alumno de ser elegido como ayudante alumno era nula o ninguna. ¿Bien? Entonces, lo que existe certeza es que la chance se perdió. ¿Cómo se valora esa chance? Bueno, según las pruebas que se produzcan, será mayor o menor. Por supuesto, va a tener un tope que está dado por el lucro cesante, que sería el daño cierto. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes clases de daños. ¿Cómo se clasifican los daños? El primer gran compartimiento que podemos mencionar, o sea, la clasificación madre en lo que respecta a los tipos de daños, es la que divide al daño en daño material o patrimonial y daño moral o extrapatrimonial. El artículo 1738 nos dice que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y las pérdidas de las chances. Todo esto es daño material o patrimonial. ¿Por qué? Porque afecta o lesiona directamente el patrimonio. Luego dice que incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos, que son de la víctima, que son el derecho a la identidad, el derecho al honor, el derecho a la intimidad.
también de su integridad personal, que es el derecho a la salud, el de su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. El Código Civil de Vélez Arfield, el derogado en agosto del 2015, definía el daño en el artículo 1068 y nos hablaba del daño directo recibido por el damnificado en sus bienes o el indirecto sufrido en su persona o facultades. Bien. Esta concepción de daño, o sea, por un lado estaba el daño patrimonial, que era el que afectaba a los bienes, y por el otro lado el daño extrapatrimonial, que era el que afectaba a la persona o a sus facultades. Esta concepción de daño que tenía Vélez Arfield fue superada por el Código Civil. Porque lo que tenemos que distinguir, y que guarda relación con lo que les expliqué en un principio, no es cuál es el bien jurídico protegido que afecta a la lesión, sino cuáles son las consecuencias que esa lesión provoca y sobre qué se proyectan. Entonces, lo que hace que un daño se califique como patrimonial o extrapatrimonial es ver sobre dónde se proyecta la lesión. Si se proyecta sobre el patrimonio, va a ser daño patrimonial. Si se proyecta sobre la persona, en cuanto a sus facultades, o las consecuencias no patrimoniales del hecho lesivo, va a ser el daño extrapatrimonial. Entonces, si una persona sufre una lesión física, que le genera una incapacidad, esa lesión no se produjo en su patrimonio, sino que se produjo en su persona. Ustedes saben que nuestra salud es un derecho extrapatrimonial. Nuestro bienestar, nuestro proyecto de vida, nuestra seguridad psicofísica, etc., son bienes que están excluidos de la prenda común de los acreedores, que es el patrimonio. Yo no puedo vender un riñón o una córnea. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la salud no tienen contenido patrimonial y son derechos indisponibles. No se pueden enajenar ni negociar, etcétera, etcétera. Ahora, si sufro una lesión física en mi cuerpo, que no es un bien, o sea, no es algo que está en mi patrimonio, esta lesión sí se puede proyectar patrimonialmente. ¿Y cómo se proyecta patrimonialmente? Y bueno, voy a tener que pagar gastos médicos, gastos de rehabilitación, de farmacia. Por ahí voy a tener que dejar de trabajar por un tiempo. Voy a tener que hacer tratamientos futuros. Hasta me puede generar consecuencias psicológicas y voy a tener que iniciar una terapia, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos una lesión que afecta a un bien extrapatrimonial como es el de mi salud, tiene consecuencias que se proyectan en el patrimonio. Pero por otro lado, va a haber consecuencias que están fuera del patrimonio y que se van a indemnizar como daño extrapatrimonial, que fue el dolor, la intranquilidad, la angustia, la inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, todas las consecuencias disvaliosas que generó la lesión sobre mis afecciones más íntimas, sobre mi proyecto de vida, sobre mi tranquilidad y bienestar a la hora del disfrute de la vida.
Entonces, lo que, reitero, lo que divide al daño patrimonial del extrapatrimonial es sobre qué se proyectan las consecuencias disvaliosas de un hecho. Profe, ¿Sí? ¿vas a hacer una pregunta? Por supuesto. O sea que lo que nosotros estamos calificando es el daño jurídico en base a las consecuencias que tienen, no el daño, digamos, resarcible. Así es. O sea, Bien. el daño resarcible es la indemnización, que son las consecuencias. ¿Mm? El daño lesión es lo que se denomina el daño, el daño que afecta el bien sobre el que recae, que es el que está definido en el 1737. Ese es el concepto de daño. Ahora, lo que se indemniza no es el daño, sino las consecuencias que el daño produce. Y eso es lo que se llama daño jurídico o daño resarcible. Y que está constituido por la indemnización. No es que lo otro no es daño, lo otro es daño, pero ¿para qué me sirve? Para ver sobre qué proyecta sus consecuencias. Y a la hora de mensurar la indemnización, lo que yo voy a ver no es el daño, sino sus consecuencias. Bien. El artículo 1741, y ya refiriéndonos específicamente al daño moral o extrapatrimonial, habla de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Y dice que está legitimado a reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Esto yo se los adelantaba al principio. Solamente se puede reclamar daño moral o extrapatrimonial la persona que sufre la lesión de manera directa. O sea que las consecuencias extrapatrimoniales de un hecho dañoso no se proyectan en terceras personas o lo que se conocen como damnificados indirectos. Si de un hecho, dice, resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Estas personas son damnificados indirectos, pero no, y pueden reclamar daño moral, pero no es una contradicción con lo que les acabo de decir. Porque el daño extrapatrimonial que pueden reclamar es a título personal, no ius hereditatis. Cuando una persona muere, deja de ser sujeto de derecho. Entonces, vamos a suponer un hijo que pierde a su padre en un accidente de tránsito. Y reclama, por ejemplo, prestación alimentaria, o sea, reclama una suma equivalente a la que hubiese recibido de su padre si hubiese continuado vivo. Vamos a suponer un chico que tenía 14 años, dice, bueno, mi papá tenía la obligación de pagarme alimentos hasta los 21 años, obligación que se pudiese haber extendido hasta los 25, si hubiese acreditado tener un estudio terciario o universitario. En consecuencia, reclamo como daño patrimonial la pérdida de ese beneficio a partir de la muerte. Respecto de ese rubro, que es un daño patrimonial, el hijo es un damnificado indirecto, porque la lesión, que en este caso es la muerte, el hecho dañoso que genera la muerte, se proyecta en su padre, digamos, se produce en su padre,
pero las consecuencias se proyectan en él, las consecuencias patrimoniales se proyectan en él. Ahora bien, respecto de lo que sería el daño moral, que sería toda la angustia, dolor, intranquilidad, que le genera la muerte del ser querido, en este caso su padre, esa indemnización no la reclama por el daño moral que recibió su padre y que se proyecta sobre él, sino que la reclama en su propio nombre. Él es el que se vio directamente afectado por la muerte de su padre, y en consecuencia esa indemnización no la reclama como damnificado indirecto, sino que la reclama como damnificado directo. ¿Se entiende la diferencia? El padre ya falleció. Desde el punto de vista jurídico, no es persona, no existe. ¿Qué consecuencia generó eso? Bueno, como consecuencia patrimonial indirecta, que el hijo dejó de recibir los alimentos. Pero como consecuencia extrapatrimonial directa, sufrió el dolor que significa la muerte de un padre. Entonces esa la reclama él en su propio nombre como damnificado directo del daño extrapatrimonial. Y la ley le reconoce esa legitimación específicamente acá en el artículo 1741. El artículo después tiene un párrafo que dice: la acción solo se transmite a los sucesores universales, o sea, la acción por consecuencias no patrimoniales, si es interpuesta por éste. Esto se da cuando, por ejemplo, una persona sufre un accidente o sufre supongamos una calumnia, una injuria, un daño al honor, y como damnificado directo reclama ese daño, una indemnización por ese daño extrapatrimonial, y antes de dictarse sentencia y de recibir el cobro de esa indemnización fallece. Entonces, en ese caso, el derecho sí se traslada a los herederos. La indemnización por daño moral sí se traslada a los herederos. Estos la pueden reclamar, ¿pero por qué? Porque el titular había iniciado la acción ya en vida. Y se le transmite como parte del patrimonio que se transmite por causa de muerte. Así, si una persona fallece y tenía una casa, esa casa pasa a los hijos. Si tenía un auto, lo mismo. Si tenía un crédito en plazo fijo, lo mismo. Y si tenía iniciado un juicio reclamando daño moral por injurias, también se traslada a los herederos. ¿Cómo se indemniza el daño moral o extrapatrimonial? Porque ahí es donde, digamos, aparece la mayor dificultad. De hecho, durante muchos años, estamos hablando del siglo pasado, principios del siglo pasado, fines del siglo XIX, el daño moral no se indemnizaba o no se reconocía porque decía que era ponerle precio al dolor. Y ponerle precio al dolor era algo que en ese momento se consideraba inmoral. Muchas personas, a veces siguiendo mandatos de tipo religioso, muchos curistas estoy hablando cuando hablo de personas, entendían que el sufrimiento debía ser soportado por la víctima como una consecuencia natural de la vida. Como decían los estoicos, el sufrimiento me hace más fuerte en esta vida para poder disfrutar de una mejor vida en el más allá. Ustedes saben que todo ordenamiento jurídico, ahora cada vez menos, tiene, digamos, una fuente, por lo menos en lo que respecta a los preceptos morales, o el contenido ético de la norma, en la religión. Si nosotros estudiamos el derecho romano, vamos a ver que este varió sustancialmente a partir de la llegada del cristianismo. Y ni qué hablar si
nos pusiéramos a estudiar el derecho en los países musulmanes o hebreos, que están muy impregnados de preceptos o mandatos religiosos. Lo concreto es que esta corriente de pensamiento, por suerte, se encuentra totalmente superada, y hoy, en tanto y en cuanto el hecho disvalioso genere una consecuencia que tenga un grado de causalidad inmediato o mediato previsible con el hecho generador, el daño va a ser indemnizable. Entonces, ¿qué es indemnizable el daño moral o extrapatrimonial en todas sus manifestaciones? No hay ninguna duda. Lo que sí genera controversia, o más que controversia, dificultades, es cómo hacemos para mensurar, para evaluar el daño moral. Entonces, el último párrafo del artículo 1741 dice que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo sufro un menoscabo en mi tranquilidad personal, este menoscabo puede llegar a ser compensado generándome una satisfacción. Por supuesto, la obtención de una satisfacción muchas veces está emparentada o relacionada con la inversión de una suma de dinero para lograrla. No existe ninguna duda que cuando yo entro a un negocio y me compro un pantalón y una camisa para renovar en parte mi guardarropa ya desgastado, más allá de cubrir una necesidad funcional de la vida cotidiana, recibo una satisfacción cuando me pongo el pantalón y la camisa nueva, o sea, me genera bienestar esa situación. Así como me genera disgusto si viene alguien el día que me lo estreno y me vuelca una copa de vino tinto o me genera una mancha que sé que no voy a poder extraer. Entonces, a la hora de mensurar el daño moral, muchas veces los jueces han utilizado mecanismos para emparentar una satisfacción futura con el disgusto que provocó el hecho dañoso. Recuerdo hace muchos años un fallo que se dictó en la Sala 3 de la Cámara Penal de Mar del Plata, en el cual el damnificado era un abogado marplatense que había sido injuriado por otro. Esa injuria se había hecho pública y este descrédito que había tomado trascendencia en el foro local le había generado al colega damnificado un daño a su honor, lo que le provocaba angustia, insatisfacción, etcétera, etcétera. Entonces el juez en ese momento, a la hora de evaluar el daño moral, dijo que el día domingo había estado leyendo el diario El Clarín y que había un suplemento de viajes y había visto que había una oferta de un viaje a Cancún para 2 personas con todo incluido, 7 días, que estaba a la venta. Entonces en ese momento dijo,
tenía algo de ironía el fallo, pero sí resulta bastante ejemplificativo para ver esto que dice el código ahora, para explicar esto que dice el código ahora. El código juez dice, bueno, mire, un viaje a Cancún por 7 días sale, no sé, 80.000 pesos. Entiendo que ese viaje le va a generar al colega injuriado una satisfacción equivalente al perjuicio que le provocó la injuria. Y en consecuencia, mando a pagar en concepto de indemnización la suma de 80.000 pesos. O sea, fue un parámetro que utilizó para emparentar el disgusto que le provocaba una situación con otra situación que le iba a generar satisfacción y que en este caso el magistrado consideró equivalente. Por supuesto que en el caso de los daños al honor, la reparación puede contener como prestación accesoria la publicación de la sentencia, haciendo ver que el agravio del que había sido objeto el injuriado no existía o había sido mandado a ser reparado. Existe también en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y también en el Código Procesal Civil de la Nación un artículo que es el 165 que le otorga al juez la posibilidad de determinar el valor de la indemnización en el caso del daño extrapatrimonial según su leal saber y entender. O sea que le otorga cierto grado de discrecionalidad a la hora de fijar el valor. Hay montones de fallos en los repertorios de jurisprudencia que establecen mecanismos para mensurar el daño moral. Por ejemplo, hoy estuve viendo unos fallos que hay en la provincia de Córdoba, bastante recientes, que dicen que la indemnización por muerte por la muerte de los padres, la indemnización por daño moral estamos hablando, no los otros rubros, la equiparan al valor de un departamento de un ambiente en la zona en donde habite la víctima. Entonces hablaban de entre 50 y 75.000 dólares, que era el valor de un departamento del ambiente, y lo tomaban como parámetro para fijar el daño moral. Otras veces el daño moral se fija como un porcentaje del daño patrimonial. Este era un mecanismo que se utilizaba con mucha frecuencia antes, pero que hace ya unos 10, 15 años que ha ido cayendo en desuso, porque en realidad genera en la mayoría de los casos, genera una gran injusticia, porque muchas veces el daño moral puede ser mucho más importante que el daño patrimonial. Otra cuestión que ha sido superada en lo que respecta al daño moral es que el daño moral se daba en aquellas obligaciones que tenían origen extracontractual, pero se negaba en aquellas obligaciones que tuviesen origen contractual. O sea que el incumplimiento de un contrato en principio no generaba daño moral. Esto también ha quedado sin efecto en la jurisprudencia moderna. Cuando hablo de moderna, es aquella que se ha empezado a dictar a partir de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Como les decía también al principio, en nuestro Código Civil, el daño se determina a partir de sus consecuencias. Entonces, identificadas las consecuencias disvaliosas que produce el daño, el juez, conforme la prueba que aporta cada una de las partes, le va a fijar
un valor. En otros supuestos, esta evaluación del daño se puede hacer convencionalmente. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en una obligación contractual existe una cláusula penal. Entonces, en la cláusula penal, las partes lo que han hecho es evaluar el daño que genera el incumplimiento. Entonces, el acreedor puede reclamar ante el incumplimiento del deudor o la prestación original más sus consecuencias disvaliosas, o directamente recurrir a la cláusula penal, que es una forma de evaluar convencionalmente las consecuencias del incumplimiento. Algo parecido ocurre, por ejemplo, en el marco de una mediación. Si yo tengo que iniciar una demanda de daños y perjuicios, antes tengo que pasar por un proceso de mediación obligatorio. En ese proceso de mediación, a instancias de la intervención del mediador, las partes pueden llegar a un acuerdo transaccional en el cual ellas, de común acuerdo, evalúan el daño y establecen el monto de la indemnización. Otras veces, la determinación del daño se hace de forma legal. O sea, la ley es la que establece el monto de la indemnización. Esto ocurre en la ley de accidentes de trabajo. La ley de accidentes de trabajo dice, bueno, si una persona pierde un dedo, ese dedo se corresponde a tantos índices de incapacidad y tiene un valor X. Si en vez de un dedo pierde la mano, esa mano va a tener un valor mayor. Si en vez de la mano perdió el brazo va a tener un mayor valor y así hasta llegar a la incapacidad absoluta, que es la muerte. Pero en el caso de la indemnización derivada de la ley de accidentes de trabajo, esta está tarifada por ley. Si la indemnización no se estableció convencionalmente o no se encuentra tarifada en la ley, se puede hacer, la determina el juez conforme todos los parámetros que les he venido explicando, y si no, también existe la opción de hacerlo a través de lo que se llama un proceso arbitral o de amigables componedores. El proceso arbitral ocurre cuando las partes, si bien no se ponen de acuerdo en relación al monto de la indemnización, porque si no sería una indemnización convencional, sí se ponen de acuerdo que el que va a fijar la indemnización no va a ser el juez, sino un órgano o una persona ajena al sistema jurisdiccional. Por ejemplo, acá en la ciudad de Mar del Plata, el Colegio de Abogados tiene un tribunal arbitral. Ese tribunal arbitral actúa cuando hay una delegación de la función jurisdiccional en ellos. Para eso tienen que estar de acuerdo ambas partes, lo cual puede ocurrir antes del hecho dañoso o con posterioridad. Antes del hecho dañoso es cuando las partes celebran un contrato y ponen que en caso de conflicto se someten a la jurisdicción del tribunal arbitral. Entonces, cuando se produce el incumplimiento y se produce el daño, esta cuestión va a ser debatida en este tribunal arbitral. Con posterioridad al hecho dañoso es cuando las partes deciden que la indemnización la establezcan los árbitros. Siguiendo con las distintas especies de daño,
Siguiendo, perdón, se me había borrado la pantalla. Siguiendo con las distintas especies de daños, nosotros tenemos una que divide al daño en contractual y extracontractual. Bueno, esta clasificación no merece mayor explicación, no tiene ninguna dificultad. El contractual es cuando el deber de reparar surge en virtud del incumplimiento de un contrato, y extracontractual cuando aparece fuera del marco de una relación contractual. Generalmente, digamos, se diferencian en cuanto a la génesis. La órbita contractual está dada por el incumplimiento, la responsabilidad en la órbita contractual está dada por el incumplimiento de la palabra dada, y la órbita extracontractual, el presupuesto, es la violación del deber general de no dañar a otro. Después se habla de daño compensatorio y moratorio. Esto también ya lo han visto en obligaciones. El daño compensatorio es el que surge por el incumplimiento total o definitivo de la obligación, mientras que el daño moratorio es el que surge por el incumplimiento defectuoso en relación al tiempo. O sea que el interés del acreedor subsiste respecto de la indemnización, respecto de la prestación, y lo que se indemnizan son las consecuencias producidas por el retardo. Mientras que el daño compensatorio aparece a partir de la inejecución definitiva de la prestación. El daño compensatorio y el moratorio se pueden acumular cuando el incumplimiento temporal se transforma en definitivo. Después nos habla acá el programa de daño inmediato, mediato y remoto, y esto hay que emparentarlo con lo que les expliqué en relación a las consecuencias. El daño inmediato es el necesario, el que acostumbra a ocurrir según el curso normal y ordinario de las cosas, y se llama también daño directo y se indemniza siempre. El daño mediato es el que, como también les dije hace un rato, conecta el hecho generador del daño con otro hecho que actúa como concausa y que va a ser indemnizable si es previsible desde el punto de vista objetivo. Y el daño remoto es el que, para manifestarse, requiere de una serie de acontecimientos que se van conectando el uno con el otro, que no es indemnizable. Después tenemos lo que se llama el daño intrínseco y el daño extrínseco. El daño intrínseco es el que recae sobre el objeto mismo de la obligación, y el daño extrínseco es el que recae sobre otros bienes distintos de la obligación. Acá Potier, que era un jurista francés del siglo XIX, daba el ejemplo de aquella persona que era deudor de entregar una vaca y entregaba una vaca enferma. Supongamos una vaca enferma con aftosa. Entonces, el daño intrínseco era el que sufría la prestación, o sea, el animal enfermo que fue entregado. Y el daño extrínseco es el que se proyectaba sobre otros bienes del acreedor. Vamos a suponer que el acreedor que recibió la vaca enferma la metió en un corral con otras vacas que luego se vieron contagiadas. El daño intrínseco generalmente se emparenta con el daño directo, y el daño extrínseco también se emparenta con el daño indirecto. O sea, que el daño intrínseco sería una consecuencia inmediata y el daño extrínseco sería una consecuencia mediata. Luego también se clasifica el daño en previsible e imprevisible. Esto también se los expliqué antes. Cuando hablamos de previsibilidad, estamos haciendo referencia a la previsibilidad objetiva. El daño previsible es indemnizable, mientras que el daño imprevisible no es indemnizable.
Después también se habla de daño común y daño particular. Daño común es el que sufre todo el mundo. Y daño particular es el que sufre la víctima por sus condiciones particulares. Entonces vamos a suponer una cicatriz en la cara de una persona. Cualquier persona que tenga una cicatriz en la cara sufre una consecuencia disvaliosa. Pero si además esa persona fuese una actriz o un actor de cine o de teatro o un modelo o una modelo, sufriría consecuencias particulares. Ambas son indemnizables. Obviamente, la consecuencia común se puede probar a través de presunciones, mientras que las consecuencias particulares necesitan una prueba más concreta. Bueno, también se habla de daño actual y daño futuro, y ya les expliqué qué era. También se habla de la pérdida de la chance, que también les expliqué qué era. También acá el programa se refiere a daño al interés positivo y daño al interés negativo. El daño al interés positivo es el que se produce como consecuencia directa del incumplimiento de un contrato. Y está dado por la expectativa que tenía el acreedor, la expectativa patrimonial que tenía el acreedor respecto del cumplimiento de la prestación por parte del deudor. O sea que el daño al interés positivo está emparentado con las consecuencias de la prestación incumplida. Mientras que el daño al interés negativo surge como consecuencia no del incumplimiento de un contrato o de una obligación preexistente, sino como consecuencia de la frustración de la expectativa que tendría razonablemente una persona en relación a la celebración de un determinado contrato que dé nacimiento a una obligación. Y siempre aparece en lo que se llama la órbita precontractual o incontraendo. No sé si ustedes recuerdan que en la celebración de un contrato hay diferentes etapas. Generalmente, el contrato parte de la oferta, que es una manifestación unilateral que hace una parte para generar una obligación, y se concreta con la aceptación. Esto que es la oferta y su manifestación de voluntad correlativa, que es la aceptación, se conoce como consentimiento. Y el consentimiento es lo que da origen al contrato. El contrato, por otra parte, genera obligaciones, y a partir de las obligaciones, ambas partes tienen expectativas respecto del cumplimiento de la prestación. El incumplimiento de esas prestaciones, reitero, es lo que se denomina daño al interés positivo. ¿Por qué? Porque es lo que las partes esperan que ocurra. En la etapa en que se formuló la oferta, pero que todavía no se produjo la aceptación, esa parte se llama precontractual. Y esa parte precontractual está dada por las negociaciones. En esa parte precontractual las partes están haciendo negociaciones. No siempre el proceso de celebraciones de un contrato es tan sencillo, o sea, va de la oferta a la aceptación. Muchas veces se produce la oferta, después se produce la contraoferta, y esa contraoferta a su vez se le hace una contraoferta, etcétera, etcétera. O sea que las partes
en un contrato paritario van negociando las condiciones. En esa etapa, denominada precontractual, las partes tienen una expectativa de que se produzca el contrato, pero no tienen ninguna certeza. Sino cuando yo entro a un negocio y le digo al vendedor que me muestre un par de zapatos que hay en vidriera, le digo, mire, tráigame un número 43, me lo pruebo, y luego digo, mire, no me gusta cómo me queda, y no lo compro, generaría en el vendedor el derecho a percibir una indemnización por la frustración del contrato. Y como consecuencia de ello, yo nunca entraría a probarme ningún zapato porque sabía que la no compra me generaría responsabilidad. Pero como nada en derecho es absoluto, cuando en las negociaciones que tienen por objeto futuro la celebración de un contrato, se hace un avance en las mismas, debe obrarse y actuarse con buena fe, y el derecho de no aceptar en definitiva la celebración del contrato o no celebrarlo no debe ser ejercido de manera abusiva. Se recuerdan el artículo 10 y el artículo 9 del Código Civil. Entonces, la ruptura intempestiva e injustificada de una negociación contractual genera responsabilidad precontractual y da derecho al reclamo de una indemnización. Pero esa indemnización solo abarca el daño al interés negativo. ¿Y qué comprende el daño al interés negativo? Dos rubros solamente. El primero, los gastos que yo haya realizado para la eventual formalización del contrato y que no se haya concretado. Y el segundo es la pérdida que pudo haber tenido de celebrar otro contrato, el cual resigné porque estaba negociando este. En ambos casos, la prueba del daño tiene que ser estricta. O sea, no se puede utilizar ningún mecanismo de presunción, tiene que ser una prueba concreta. Y en caso de duda, el juez no va a hacer lugar a la indemnización. Eso es lo que se llama el daño al interés negativo. Después tenemos llamado daño lícito y daño ilícito. El daño para ser indemnizado tiene que ser ilícito, porque justamente eso está emparentado con otro de los presupuestos de la responsabilidad civil que les hablaba al principio, que es la antijuridicidad. O sea, la conducta obrada generadora del daño se tiene que contraponer con un deber jurídico preexistente. Entonces, el daño lícito, en principio, no es indemnizable. El daño lícito sería el que está autorizado por la ley. Cuando una persona que comete un delito la privan de su libertad, obviamente esa situación le genera un daño, pero ese daño no da derecho a una indemnización porque la privación de la libertad, en este caso, se ha concretado a partir de una facultad que tiene el Estado de adjudicar penas a quienes cometen delitos. En determinados supuestos, el daño lícito puede llegar a ser indemnizable. Y esto se da cuando se aplica un factor de atribución que se llama solidaridad social. ¿En qué consiste este factor de atribución de la solidaridad social? Es cuando el Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, adopta una resolución que es beneficiosa para muchos o para la mayoría de la población, pero que perjudica a algunos pocos. Por ejemplo, ha sucedido de establecimientos industriales, pequeñas fábricas y pymes que estaban radicadas en un determinado sector de la ciudad y luego, con el crecimiento demográfico y la extensión del área urbana y del área destinada a residencia permanente de personas, la fábrica haya quedado
en el medio de, de una zona, de un barrio que ahora tiene ocupación de vivienda permanente como mayoritaria. Entonces, es muy común, casi ha ocurrido en todas las municipalidades, que se hagan procesos de erradicación industrial y se trasladen todas las fábricas a parques industriales. Y en el marco de dicha política de saneamiento ciudadano, se les dice a las fábricas que en determinado tiempo se tienen que trasladar a los parques industriales. Entonces, muchas veces, las personas que se encuentran afectadas por esta situación, en este caso los propietarios de las fábricas que se encuentran afectados de esta situación, pueden reclamar una indemnización por daño lícito, que solo va a comprender el daño al interés negativo. O sea, ¿qué sería el daño al interés negativo? El costo que le genera el traslado, más lo que se llama las inversiones no amortizadas. Vamos a suponer que yo había hecho un galpón nuevo, y había gastado una cantidad de dinero, y ahora pierdo esa posibilidad, entonces no solo me van a pagar el costo del traslado como indemnización, sino una parte de ese galpón que yo había invertido hacia el futuro. Entonces, el daño en principio para ser indemnizable tiene que ser ilícito, pero en casos excepcionales, y normalmente se trata de responsabilidad del Estado, se puede indemnizar el daño ilícito. Y por último, el programa nos habla acá de los daños del desarrollo. ¿A qué se denomina daños del desarrollo? El progreso científico y tecnológico hace que se vayan incorporando a la vida diaria una cantidad de elementos que antes no existían y que sirve, en la mayoría de los casos, para hacer la vida de las personas más fácil. Muchas veces, por aplicación de esas nuevas tecnologías, se crean determinados productos que en principio aparecen como inocuos, pero luego, al tiempo en que se los usa, se descubre que son fuentes generadoras de daños. Por ejemplo, no sé, determinados herbicidas que se usaban en la industria agroquímica, que luego se comprobó que eran cancerígenos o que generaban efectos disvaliosos a la salud, o determinados medicamentos que se aprobaban para combatir determinadas dolencias, pero que producían efectos colaterales que demostraba que provocaban otras, tan o más peligrosas que las que curaban. Estos daños se denominan daños del desarrollo, y ha habido un largo debate en relación a si debían ser indemnizados o no. La corriente doctrinaria que negaba la posibilidad de la indemnización decía que, en principio, en el momento en que el productor del bien lo ingresaba al mercado, ignoraba que fuese dañoso. O sea que no se podía alegar respecto del mismo, o adjudicarle al respecto del mismo ni dolo ni culpa. Y por otro lado, decía que aplicarles una sanción que consistiera en una reparación implicaría en muchos casos detener la investigación científica o la creación o generación de nuevos productos que muchas veces
tenían una repercusión absolutamente positiva en la mayoría de la población. Pero esta postura no ha prosperado, y sobre todo tomando como referencia no tanto el Código Civil, sino la Ley de Defensa del Consumidor, en cuyo marco se producen la mayoría de estos perjuicios, se ha entendido por que la víctima debe ser indemnizada en cualquier situación, no solo en virtud de un factor de atribución subjetivo, como la culpa o el dolo, sino como un factor de atribución objetivo, que es, en este caso sería el riesgo creado o el riesgo provecho. Y el que tiene que atender el pago de esta indemnización es el productor de este bien o servicio que a la postre resulta disvalioso. Ya vamos terminando, queda poquito. En lo que respecta a la prueba del daño, el artículo 1744 dice que la prueba del daño debe ser acreditado, el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos. Entonces, aquel que invoca que ha sufrido un daño debe probarlo. En algunos casos, la ley lo presume, que es lo que ocurre con el daño moral por la muerte del padre o los hijos, de los herederos forzosos. Si una persona pierde el padre o la madre, o el padre y la madre pierden un hijo, no tienen que acreditar que han sufrido daño moral, la ley lo presume. Después tendrán que ofrecer algún tipo de prueba para determinar su monto, pero que el daño existe, no tienen que acreditar ninguna circunstancia. Otras veces el daño surge en forma notoria de los propios hechos, o sea, no hace falta investigar nada para saber que tal hecho ha generado daño. Y por último, 1744 se complementa con lo que se llama la carga dinámica de la prueba, que en lo que respecta a indemnizaciones de daños y perjuicios, ha establecido que en algunos supuestos el que debe probar el daño no es el que lo sufre, sino aquella persona que está en mejores condiciones de probarlo. Y que tiene bastante aplicación en lo que se llama la culpa médica. Supongamos una persona que ha sido objeto de una intervención quirúrgica y fallece en el proceso de la intervención quirúrgica, y los herederos inician una demanda de daños y perjuicios. Ellos realmente no tienen elementos de prueba para demostrar por qué se produjo la mala praxis, o sea, por qué se produjo la muerte. Pero los médicos que estuviesen en el quirófano a través de la historia clínica sí tienen elementos para demostrar si actuaron correctamente y la muerte se produjo como una consecuencia no deseada, o si omitieron tal o cual procedimiento, o si fallaron en la ejecución de alguno, y por supuesto esto es lo que generó el fallecimiento. Bueno, y ya para terminar nos quedan dos puntos que se los voy a mencionar rápidamente. Uno es la atenuación de la responsabilidad por razones de equidad, que está en el 1742, y que le otorga la facultad al juez de atenuar, o sea, disminuir la indemnización a cargo del deudor. Para esto va a tener en cuenta el patrimonio del deudor y del acreedor, que sería la víctima, y las circunstancias de hecho. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que el deudor sea condenado a pagar una indemnización que, de ser abonada en su totalidad, lo deje en un estado de ruina económica. ¿Cuándo se entiende que una persona está en ruina económica? Cuando no puede hacer frente a sus obligaciones básicas
cotidianas: alimentación, vestimenta, educación, etc. Entonces, si el juez condena a pagar una indemnización que la víctima va a quedar en la ruina si la paga en su totalidad, y por otro lado, al acreedor, o sea, al victimario, el pago de la totalidad de la indemnización, la disminución en el pago de la indemnización no lo coloca en igual situación, el juez por razones de equidad puede disminuir el monto, o en su caso puede darle la posibilidad de que la pague en cuotas, o puede dar ambas posibilidades: hacer una disminución del monto y pagar el saldo resultante en cuotas. También puede adjudicarle el beneficio de competencia, o sea, puede hacerle pagar lo que buenamente pueda y hacer que pague el resto cuando mejore de fortuna. Esta facultad que tiene el juez a pedido de parte de disminuir el monto de la indemnización en los casos que se dan los presupuestos que les acabo de decir, no va a poder ser aplicable si hay dolo del responsable, o sea, si el deudor incumplió en forma dolosa. Por último, el programa nos pide que nos fijemos cuándo comienza el curso de los intereses. Como ustedes ya saben de obligaciones, el curso de los intereses empieza a correr a partir de la mora. Y la mora, en los hechos ilícitos, se produce a partir de que se produce cada perjuicio objeto de reparación. Eso que antes surgía de un fallo plenario, ahora está expresamente estipulado en el artículo 1748, que dice: curso de los intereses. El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. O sea que si yo soy víctima de un accidente de tránsito, la mora respecto de cada uno de los rubros de la indemnización, o sea, de las consecuencias indemnizables, se va a producir cuando cada perjuicio se manifiesta. Y se van a liquidar de manera escalonada conforme cada uno de ellos vaya apareciendo. Bueno, espero que no haya hecho la clase demasiado larga, el tema sí era extenso. Ya en cuanto al contenido se terminó lo requerido por el programa. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado. Habilite el micrófono y pregúntenme lo que quiera, que para eso estoy. En el caso de que hayan entendido la explicación, bueno, nos veremos más adelante, seguramente en alguna otra clase. Bueno, buenas tardes. Buenas Nos tardes, vemos. gracias. Hasta luego, no, de nada, hasta luego.